los corazones que están ante tu presencia. Gracias porque tú eres un Dios de gloria, un Dios de victoria, mi Jesús. Porque contigo todo lo podemos, Padre Celestial. Te glorificamos en esta mañana. Te bendecimos, Padre mío. Exaltado sea tu nombre, mío, de nosotros, mi Dios. Santo es tu nombre, mi Jesús. Santo y poderoso es tu nombre, Padre. Gracias, mi Dios. Háblanos tú en este día. Haz conforme a tu voluntad. Haz conforme al deseo de tu corazón, Padre. Haz como tú quieras, Padre mío. Habla. Habla, mío, de nosotros, mi Jesús. Y ensancha nuestros corazones ante ti, mi Dios. Y a ti te damos la honra y la gloria, Padre. Amén y amén, Jesús. Amén, hermano. Tomen asiento. Que el Señor los bendiga en esta mañana. A cada uno de ustedes, los corazoncitos que están en su presencia. Que Dios bendiga los corazones que nos escuchan en el medio del Facebook, de YouTube. Y hermano, agradecido a Dios, bueno, de lo que Él hizo ayer, nos salimos a evangelizar. Muy lindo, los corazones muy abiertos, muy entregados para recibir. Se ve la necesidad espiritual. La necesidad espiritual, como también necesidad, no tanto quizás podamos decir material, sino que espiritual. En el interior. Y cosas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esa bendición espiritual y tenemos el privilegio de poder entregarla, de poder llevarla, porque para eso somos predestinados, para eso somos llamados, para eso estamos en su presencia, para eso nos alimentamos, para poder también entregar lo que Dios nos entrega a nosotros, para poder compartir con los corazones que lo necesitan, que necesitan de Dios. Y hermano, en esta mañana Dios nos quiere dar la autoridad que Él tiene, que la autoridad de vencer los espíritus, de vencer las potestades, de vencer todo lo que se levanta en contra de nosotros, de nuestras vidas, todo lo que se levanta en el mundo espiritual, los huestes espirituales. Tenemos el poder para poder vencerlo, para poder derribarlo, porque los espíritus, hermanos, tiemblan al nombre de Dios. Los espíritus tiemblan a la presencia de Dios. Y a través de la palabra lo vamos a confirmar. Y entonces nosotros tenemos que aprovechar esa ventaja que tenemos nosotros los cristianos, de que el espíritu nos teme. No a nosotros, al hombre, sino que a quien vive en nosotros, a Jesucristo. Y lo vamos a confirmar, hermano, a través de la palabra. ¿Por qué Dios nos habla esto? Porque cada vez que nosotros predicamos en nuestra vida, hermano, porque nosotros, Dios nos venía hablando, la vida de un cristiano siempre tiene luchas interiores. Un cristiano tiene luchas interiores. Batalla constantemente. ¿Contra qué batallamos nosotros? Contra la carne, contra los espíritus. Que siempre están. Que aunque nosotros podamos decir, hoy siempre se habla de la carne, es que la carne a nosotros es nuestro enemigo. Espiritualmente es nuestro enemigo. Nosotros batallamos constantemente con ella y contra los espíritus que están en ella. Pero Dios nos dio el poder y la autoridad para poder vencerlo y para poder salir victoriosos, victoriosas de eso. Miren, vamos a ir a la palabra en Lucas 4:33. En Lucas 4:33. Del 33 en adelante, hermano. Amén. Amén. Si hablamos, hermanos, del espíritu inmundo, sabemos que nosotros también, aunque estemos con Dios, también tenemos espíritu inmundo que se nos pegan muchas veces. Amén. Y ahí Dios nos quiere dar las armas para batallar y aprovechar que tenemos el nombre de Jesucristo en nosotros. ¿La encontraron? Amén. En Lucas 4:33.
en el nombre de Jesús, dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Yo te conozco, ¿quién eres? ¿El Santo de Dios? Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Dice, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaban por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También, dice, salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Y aquí lo confirma la palabra. Muchos de nosotros conocen el testimonio de la suegra de Pedro, ¿cierto? Cuando vieron la película, aparece en ese instante. Ella estaba muy enferma. ¿Y quién sacó ese espíritu? Porque son espíritus, son potestades. Las enfermedades, hermanos, son potestades. Hay muchos espíritus inmundos en la tierra que son potestades. Porque el príncipe del aire es Satanás. El príncipe del aire, ahí están los demonios. Los espíritus que están camuflados. Y se quieren infiltrar. Y quieren venir a tomar el dominio y el control de las personas, de nosotros. Que en mucho tiempo nosotros también tomaron dominio y control. Y cuando nosotros hubo bautismo, cuando sobre nosotros se pusieron las manos y el poder de Dios, muchos de esos espíritus salieron y huyeron de nuestras vidas. ¿O no es así? Amén. Cuando hay el cambio en nosotros, porque esos espíritus ya no tienen dominio sobre nosotros, es por eso que el cambio viene. Porque el espíritu no tiene poder y dominio. Y si nosotros tenemos el poder de Dios, para poder usarlo, tenemos la autoridad. Porque aquí lo dice, los hermanos, los espíritus de Satanás conocen al poder de Dios. Hace muy poco Dios me hablaba de eso. Y por eso el Espíritu Santo me dio esta predicación de meterme más allá. Los espíritus de Satanás conocen el poder de Dios. Lo conocen muy bien y le temen al nombre de Jesucristo. Y tiemblan los espíritus. ¿Por qué? Porque conocen el poder y la autoridad que tiene Dios. Cuando Jesucristo mandó a Satanás a la tierra, lo mandó con autoridad. Y lo mandó, como se nos decía, como un carbón quemado. Y Él que mora aquí en la tierra. Y aunque nosotros tengamos a Dios el conocimiento y la gracia, debemos cuidarnos. Porque la palabra lo dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Y siempre busca algún espíritu para poder meterlo y infiltrarse en nosotros. Y ahí cuando Dios nos decía, si nosotros estamos despiertos, usamos el poder y el nombre de Dios. ¿Y qué hacen los espíritus? Huyen. Porque le temen al nombre de Dios. Aquí lo decía. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y el espíritu, hermano, el espíritu exclamó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Dice. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres,
el santo de Dios, porque lo conocen. Si Satanás fue un ángel de Dios, fue un ángel, pero acusaba a los hijos de Dios. Estaba en contra de Dios. Y si pasó, imagínense que pasó en los cielos, pasó en el reino de Dios, ¿cómo no va a pasar aquí en la tierra? Si pasó en los cielos, con mayor razón pasa aquí en la tierra. Él sigue acusando, él sigue camuflándose, él sigue infiltrándose. Y toma el dominio y el control. Por eso nosotros también tenemos el privilegio de llegar a las almas frente a frente, cara a cara. ¿Por qué? Porque si tú le hablas directamente al Espíritu, el Espíritu sale. Pero un ejemplo que los días mostraba, si tú a un espíritu le habláis en el aire, el espíritu no se va a ir, porque el espíritu está en el aire. Los espíritus de Satanás moran en el aire. Pero si tú pones las manos, como dice la palabra, si tú pones las manos, sobre todo aquí, que siempre se nos ha dicho cuando tú pones las manos en la frente, porque aquí es donde moran los espíritus, y aquí es donde gobiernan y toman la autoridad del cuerpo. Si uno pone las manos y aquí, los espíritus, ¿qué hacen? Tiemblan y se van. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio el poder de nuestras manos. Hermano, tenemos que creerlo, que en nuestras manos está el poder para quebrantar los espíritus, para derribarlos. ¿Y qué van a hacer? Van a huir. Pero también Dios nos muestra que si nosotros hay incredulidad, los espíritus no se van a ir. Si pedimos con poca fe, los espíritus van a seguir ahí. Tienen que salir con fe. Si un hermano pone la confianza en otro hermano, hermano, úngeme, porque me siento mal, porque estoy enfermo. ¿Por qué uno lo hace? Porque tiene fe de que en el hermano está el poder de Dios. Y el espíritu se va a ir. Y la potestad se va a ir porque son potestades que gobiernan. Y ahí viene el creer, hermano, en el que vive también en medio de nosotros. Ahí también viene el creer. Pero con fe. Con fe. Cuando uno pide una vez con fe, el milagro se produce. Pero si uno de repente pide y uno dice, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no se me va esto? Es porque no estamos pidiendo con fe. Porque no estamos pidiendo con la autoridad de Dios. Porque también es pedirlo con autoridad. Y dice, y Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, imagínense hermanos, son demonios, ya ni siquiera espíritus chicos, son demonios. Cuando decimos demonios son grandes, grandes. Y muchos de esos demonios, la palabra lo dice que no salen, sino que con ayuno y oración. ¿Por qué con ayuno y oración? Porque uno tiene que estar ya muy santificado para quebrantarlo y derribarlo. Para quebrantarlo y derribarlo. A muchas veces, hermano, cuando uno le habla a una persona y la persona se molesta, no se molesta la persona, se molesta el espíritu que tiene la persona. ¿Por qué? Porque el espíritu nunca va a querer dejar libre a la persona. El espíritu inmundo nunca se va a querer apartar de la persona. ¿Y qué va a hacer? Se va a molestar. Y lo va a apartar. Y lo va a alejar de Dios. Dice, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno, dice. Porque no nos pueden hacer daño, hermano. Los espíritus no tienen el poder para matarnos.
Dice una palabra que él ha entregado a Satanás para zarandearlo. Y así como Jesucristo también le entregó a Job, a Satanás, porque le dice, te lo entrego. Haz todo lo que quieras con él. Porque estaba probándolo. Pero no le dijo, pero no te doy el poder para matarlo. Para destruirlo. Y aún así, ¿qué hizo Job? Nunca renegó contra Dios. Se mantuvo ahí con su fe intacta. Le vinieron pestilencias, le vinieron muchas cosas. Y Job aún así todo alababa a Dios. Bendecía a Dios. Y eso busca Dios de nosotros hoy en día. Que en todo, hermano, le bendigamos. Porque no somos nosotros. Son los espíritus. Son los espíritus que quieren tomar el control y el dominio de nosotros. Y ahí viene la autoridad de Dios. Ahí viene el poder de Dios. Y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Él ya no está aquí, pero Él nos dio poder a nosotros. Tenemos su Santo Espíritu. Y en el Espíritu Santo, hermano, están todas las cualidades de Dios. Poder, autoridad, gracia, unción. Unción. Para quebrantar todo, hermano. Aquí lo dice en el 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Cuántos de nosotros han visto salir espíritus de personas? Hermanos, ¿se ven? Cuando los espíritus salen, se ven en el aire. Porque el Espíritu Santo te hace sentirlo. Y uno tiene que guerrear y batallar y batallar y batallar. Porque hay demonios grandes que moran en personas. Demonios grandes, espíritus grandes, espíritu de suicidio, depresión, homicidio, fornicación. ¿Cuántos espíritus más que son muchas veces demonios? Que si no se reprenden, ¿qué hacen? Toman el control, la autoridad. El espíritu de homicidio es un espíritu fuerte. Y muchos no han tenido el poder para vencerlo. ¿Y qué hacen? Cometen el delito. Y son espíritus y a demonios. Por eso siempre nosotros tenemos que estar orando y manteniéndonos fervientes, constantes. En Santiago 2:19. Santiago 2:19. A ver, hermano. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí lo confirma la palabra. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque lo conocen. Lo conocen a Dios. Y Satanás, hoy en día, ¿por qué tiembla? Porque sabe que está en sus últimos días. Por eso se muestra
como se está mostrando. Por eso se muestra así en el mundo entero. Con guerra, con muerte, con homicidio, con suicidio, con todo lo que se ve. Con las plagas, con las enfermedades. Por eso se muestra. Porque sabe que está en sus últimos días. Y sabe que cuando Jesucristo venga, Él va a ser destruido. Por eso Dios nos habla para mantenernos despiertos siempre. Y esta, hermano, es la confianza que nosotros tenemos. El tener a Dios una confianza. ¿Cuál confianza? El creer que en nosotros está el poder para vencer. El que nuestra fe tiene que mantenerse. Siempre. Porque si nosotros, dice, creemos, los espíritus, los demonios también creen. También creen. Amén. Y tiemblan. Le tienen miedo a Dios. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a Dios. Temor sí. Pero no miedo. Los demonios le tienen miedo. Ellos sí le tienen miedo a Dios. Porque conocen el poder de Dios. Conocen que cuando uno nombra el nombre de Jesucristo, sale poder. Y en nosotros está esa autoridad. Y debemos usarla siempre. Para quebrantar y derribar. Para quebrantar y derribar. A muchos, hermanos, a muchos no les gusta lo que nosotros hacemos. A muchos no les gusta como nosotros predicamos. A muchos no les gusta como nosotros evangelizamos. A muchos no les agrada que nosotros vamos casa por casa. Pero nosotros fuimos enseñados así. Y gracias a este evangelio somos lo que somos. Gracias a esta palabra somos lo que somos. Gracias a este evangelio que podemos llegar cara a cara con personas, muchos han sido salvos. Y no por nosotros, por gracia de Dios, por Jesucristo. Y en todos nosotros está eso, la libertad, el privilegio de poder llegar. De poder llegar con esa confianza. Lo podíamos ver el día de ayer. Cómo uno podía llegar a las personas. Y eso te lo da Dios. Amén. Porque sabemos que si no fuera por Dios, seríamos cobardes, teníamos vergüenza, no podríamos llegar con libertad, ¿cierto? Amén. ¿Y quién da eso? Dios. Amén. Dios lo permite. Dios lo permite, hermano. ¿Y ustedes creen que en el momento que uno no llega ahí, los espíritus empiezan a temblar? Tiemblan. Los demonios de las personas que están dentro de las personas, ¿qué hacen? Tiemblan. Porque están asustados, porque se asustan. Y quizás cuántos demonios, cuántos espíritus se fueron ayer de ahí. Amén. Porque solamente cuando uno camina y si va la unción y la presencia de Dios sobre uno, porque no es uno, es Dios. Cuando uno camina y va la presencia de Dios contigo y la unción va, hermano, y los espíritus en el aire empiezan a temblar y salen corriendo y muchos huyen y huyen. Así como muchos también sufren de delirios espirituales. Nos salió ayer un ejemplo. Eso lo decía después Hans. Muchos sufren de delirios espirituales. Porque la religión te hace estar muchas veces en delirios espirituales. Te hace delirar. Y que Dios me mostró esto, me mostró esto. Y ya muchas veces son los demonios que te tienen así para apartarte de Dios, para alejarte de Dios. Porque usan la astucia. Así como la serpiente engañó a Eva, así mismo usan la astucia del espíritu. Porque la serpiente era el espíritu, era el mismo Satanás.
Cuando uno ve a un hijo enfermo, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace antes de llevarlo a un médico? Ungirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto, la conciencia, es lo primero que te habla. Porque el Espíritu Santo es el primero que te habla. El poder. El poder. ¿Y qué hace uno? Pone las manos. O uno mismo. No sé, me duele la cabeza. ¿Qué hago? Pongo las manos. ¿Por qué? Porque el poder. Me duele esto. ¿Qué hago? Pongo las manos. Es lo primero que uno usa antes de acudir a otra cosa. Lo primero que acude es a Dios. Al primero que llega es a Dios. Los demonios le tienen miedo al poder de Dios y por eso se esconden y se camuflan. Porque saben que mayor es Cristo. Y cuando una persona no quiere recibir de Dios, no es la persona, es el espíritu que no lo quiere dejar. Quizá ayer algunos nos recibieron, que fueron muy, yo creo que contados con los dedos de una mano los que nos quisieron recibir. Pero no fue la persona, fue el espíritu que tenía la persona, que no lo quería soltar y no lo quería dejar. ¿Y qué hacen? Se camuflan y se esconden. Porque lo primero que te hace la persona, no quiero. Y se encierran, te cierran la puerta, es el espíritu que se camufla y se esconde de Dios. Así quizás muchas veces también actuamos nosotros en nuestras vidas. Cuando no queremos recibir de Dios en nosotros, es el espíritu que no quiere. Quizás la incredulidad, quizás el enojo, quizás la rabia, quizás la arrogancia, los pensamientos, son espíritus y batallan contra el espíritu de Dios. La carne, ahí viene, la carne batalla contra el Espíritu Santo y la impide que entre, la impide que entre a nuestras vidas, la impide que tome el control. Por eso dice que Él dejó un aguijón en medio de nosotros, para no gloriarnos, sino que para siempre estar guerreando, siempre estar despierto, siempre estar luchando, porque no sabemos la hora en que el Hijo de Dios vendrá. No sabemos porque el otro siempre está atento. Hermano, uno aunque intente hacer lo que intenta hacer, aunque se cuide, aunque ande en lo bueno, aunque ande en lo correcto, siempre uno tiene que estar cuidándose igual. Amén. ¿Por qué? Porque el otro siempre va a estar rondándonos. Siempre. Con lo que sea. O va a atacar a lo que nosotros tenemos cerca. Y lo primero que ataca, nuestros hijos, nuestro hogar, la economía, nuestra familia, siempre está ahí. Y son espíritus. Y muchas veces pasan porque uno no está despierto, porque no está atento, porque no está batallando, porque no está luchando. Porque muchas veces creemos que ya estamos listos y no. Uno siempre tiene que estar velando. Por eso la palabra dice, velando día y noche, día y noche. En la mente. No quiere decir que vamos a estar todo el día 100% espirituales. No, en la mente. En el corazón. Atento. Porque el Espíritu Santo siempre está velando. Siempre. Está velando hasta nuestros sueños. Porque hasta los sueños viene el otro y se camufla. Le podemos llamar pesadilla, le podemos, no sé, llamar un mal sueño. Pero el otro, que viene a infiltrarse muchas veces para meter miedo. Para meternos miedo.
Porque el otro es malo y Dios es bueno. En el otro hay maldad, en Dios no hay maldad. Dios nos hablaba el día martes, nos mostraba cualidades que nosotros podíamos tomar de Dios. Tomemos de ellas. Tomemos de ellas. Aferrémonos a ellas. Creamos en el poder de Jesucristo. Y ahí pensemos, Señor, entonces si yo no te he recibido muchas veces porque hay un espíritu en mí, Señor. ¿Y qué hago contra ese espíritu? Batallo y lo venzo. En el nombre de Jesucristo. En Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12, del 7 en adelante. Amén. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿No lo confirma aquí la palabra? La serpiente fue arrojada a la tierra. Y aquí Dios nos advierte: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Por eso debemos cuidarnos. Y dice: alegraos. Y en nosotros está el poder, porque nosotros tenemos la sangre del Cordero. Lo dice la palabra acá. Y ellos se han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. En nosotros está el poder. Está el poder. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador anda y mora aquí en la tierra. Nosotros no nos debemos cuidar para los hombres, debemos cuidarnos para Dios, para Jesucristo, para el que tiene el poder. Y si en nosotros está el poder para vencer al príncipe del aire, al de las potestades, porque él fue lanzado juntamente. Lo dice la palabra. El que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué hizo Dios? Lo venció.
Los ángeles de Dios vencieron a Satanás. ¿Y nosotros qué somos? Ángeles terrenales que podemos vencer. Aquí la palabra nos habla y nos da la autoridad para poder vencer. Por eso dice, sabiendo que tiene poco tiempo, por eso anda como león rugiente, por eso se está mostrando de la forma en que se muestra, con maldad, con tanta maldad, con robos, con engaño, sin pudor. Se muestra en la gente, sin pudor, porque le da lo mismo. Porque como sabe que tiene poco tiempo, quiere hacer y deshacer. Y un cristiano que tiene que estar atento y despierto, en oración, en ayuno, derribando, en el nombre de Dios. Siempre en la voluntad de Dios, siempre. Nunca diciendo, yo te reprendo. No, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque uno no tiene poder. Uno no tiene poder, el poder lo tiene Dios. El poder lo tiene su nombre. Yo te mando que salgas. No, en el nombre de Jesús. Te mando que salgas. Te derribo en el nombre de Jesús. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Y ahí le van a temer. Pero si yo le digo, te mando que salga, el espíritu no va a salir, porque yo no tengo poder. Y el espíritu, el demonio a mí no me tiene miedo. ¿Por qué creen que estuvieron con nosotros mucho tiempo en el mundo? Porque no me tenían miedo. Porque a nosotros como personas no nos tienen miedo. Tienen miedo al que está dentro de nosotros. A ese le temen. A Jesucristo le temen. Porque Él sí tiene poder. Porque si ya conocieron su poder cuando lo arrojó a la tierra, saben que lo puede hacer de nuevo. Y todas las veces que Dios quiera. Pero por nosotros solos no podemos hacer nada. Nosotros solos no vamos a poder quebrantar una enfermedad si no es por el nombre de Dios. No vamos a poder derribar un demonio si no es por el nombre de Dios. Porque quien lo produce es Dios. Porque hay muchos, hermanos, en el mundo entero, muchos se han querido robar la gloria de Dios. Muchos han querido robar la gloria de Dios. No sé si lo pueden ver, si algunos escuchan de repente o ven predicaciones de otras personas o ven cosas. Muchos han querido robar la gloria de Dios. ¿Cómo se la han querido robar? Que yo lo hice. Que yo hice esto. Que yo tengo el don de sanidad. Gracias, Señor, porque ese don es tuyo. Amén. Gracias, Señor, porque eso me lo diste tú. Amén. No que yo lo tengo porque yo quiera tenerlo. Es porque Él lo quiso así, porque Él lo permitió. Pero así como Él lo permite, Él también lo puede quitar. Porque la gloria no es de nosotros. La gloria es de Jesucristo. En todo lo que nosotros hagamos. Si ayer ganamos esas 94 arnitas, no son de nosotros. Son para honra y gloria de Dios. Porque Él lo permitió. Porque Él lo permitió que esos niños fueran presentados. Porque Él permitió que fuéramos a ese lugar. Porque Él permitió que nuestros pies fueran a ese lugar. Para gloria de Dios. Nosotros somos simples hombres, utensilios de Jesucristo. Amén. Somos barro en sus manos. Nosotros somos el linaje de David, el linaje de Abraham, el linaje de Isaac, el linaje de Jacob. Nosotros solamente somos instrumentos suyos, que Él nos llamó para hacer su voluntad. Amén. Y entonces todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que primeramente ser en la voluntad de Dios. Amén. Si tú así lo quieres, Señor, si tú lo permites. Amén.
Si tú lo permites, Señor, primeramente siempre tiene que estar Dios delante de nosotros. Porque si nosotros dejamos a Dios detrás de nosotros, nos va a ir mal. Siempre tiene que ir delante de nosotros. Y Él siempre nos va a ir guiando en todas las cosas. En primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Amén. Amén. ¿La encontraron? Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Y aquí la palabra lo confirma. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿El hombre? ¿Nosotros la persona? ¿Quién? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Nuestra fe en quién creemos, en Jesucristo. Y nuestra fe vence los espíritus. Nuestra fe vence al mundo. No hablamos de las personas, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu y potestades. Esa es la lucha. No es contra las personas, contra los espíritus, que nosotros también teníamos en otro tiempo. Amén. Y nuestra fe vence, pero no una fe humana, una fe espiritual. La certeza de qué nosotros tenemos, la certeza de lo que nosotros no vemos, la certeza de quién no vemos, pero creemos en Él, porque sabemos que Él existe. Porque sabemos que resucitó de los muertos, porque sabemos que Él es real, porque sabemos que Él mora aquí, porque sabemos que su presencia está aquí. En Él, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en el buen pastor. Esa es la certeza. Entonces todo lo que nosotros hagamos y todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser en el nombre de Dios. Pero para vencer lo malo, no para maldecir, sino para bendición y vencer lo malo. Porque muchos hermanos usan el nombre de Jesucristo para maldecir, y el nombre de Dios no es maldición, es bendición. No podemos usar el nombre de Dios para hacer malas oraciones. No se puede, porque el nombre de Dios es para justificación, para levantar, para crecimiento, para bendición. Y tiene autoridad. Tiene mucha autoridad el nombre de Dios. ¿Tiene poder? Sí. Y está en nosotros. Pero también debemos tener cuidado en cómo lo usamos. ¿Cómo se usa? Porque no podemos mal usar el nombre de Dios. Porque es santo. Su nombre es santo, puro y sin mancha. Es el nombre de Dios. Amén, hermano. Eso yo quería entregar en esta mañana. ¿Y por qué Dios nos habla? ¿Por qué nos quiere enseñar a nosotros a batallar con autoridad? Con autoridad, hermano. Siempre, a cada instante, a cada momento. Son armas que nosotros tenemos. Y también para tener mucho cuidado, porque el otro
Desde que nosotros salimos de su presencia, está atento, buscando cómo hacernos irar, cómo hacernos enojar, cómo alejarnos, cómo destruirnos. Y por eso debemos estar siempre atentos, siempre, a todo, y siempre dándole gracias a Dios del poder y la autoridad que nos ha entregado. Amén. Porque le pertenecen a Él. Amén. Todo le pertenece a Él. Amén. La unción que nosotros se manifiesta cuando predicamos proviene de Él. Amén. La gracia que se manifiesta en este lugar y cuando nosotros hablamos, evangelizamos, proviene de Él. Amén. La libertad proviene de Él. Amén. Todo proviene de Jesucristo. Amén. El hombre solamente es un servidor que se entrega a la voluntad de Dios. Amén. Esos somos nosotros, servidores de Jesucristo. Y Él se presenta en nosotros. Amén, hermano. Amén. Que la palabra quede en los corazones, usémosla, aferrémonos a ella con fe, siempre dándole gracias a Dios. Y que Dios bendiga a los corazoncitos que están hoy en su presencia y que lo escuchan a través de este medio. Y a los que no pudieron venir, que el Señor sea fortaleciéndolo, ayudándolo y levantándolo, hermano. Amén.